Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Bienvenidos a otro estudio más. A animarles a dejar por un rato lo que estén haciendo para dedicarlo y que juntos estudiemos la Biblia. Oramos y pedimos la guía del Señor. Padre, te agradecemos por otra noche más, por tu bendición, por tu cuidado, por darnos esperanza, por darnos oportunidad de corregir y de compensar lo que hemos hecho mal. Rogamos que hoy que vamos a estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo nos abrace y podamos ser instruidos. En Cristo Jesús. Amén. Capítulo 11, 12 y 13 del libro de Josué. Debo empezar recordándoles que si bien es cierto que esta es una guerra, fue Dios quien la guió, quien la ordenó, y que muchas de estas batallas fueron milagrosamente bien libradas por Josué y su ejército, pero porque la mano de Dios obró y de una forma súper y sobrenatural. Recuerdo cuando instruí esta materia en el seminario, uno de los estudiantes me preguntó, ¿pero por qué razón? Si la voluntad de Dios era sacar o exterminar, porque esa es una de las palabras que ocupa, a estas naciones de la tierra prometida, ¿por qué no lo hizo como lo hizo con Sodoma y Gomorra? Lanzando fuego y azufre, sino involucró a Josué, a su ejército, en una batalla sangrienta, difícil, como son todas las guerras. Es como querer responder esta pregunta: ¿por qué Dios en la época de Noé envió diluvio? ¿Por qué en la época de Sodoma envió fuego? ¿Por qué en la época de Josué permitió a Josué y a los suyos embarcarse en algo que ya era juicio divino? En resumen, la respuesta no la sabemos. Solo podemos decir que en su soberanía Dios tenía un plan. Claro que podemos sugerir que el plan era que el pueblo hebreo entendiera que esa conquista tenía un costo, que la valoraran, que la apreciaran, que la amaran, porque cuando algo no nos cuesta tampoco lo amamos. Es probable que eso pudo ser, pero no intenten explicar humanamente eventos como este. ¿Cuál es este? Desjarretar a esos animales. Desjarretar los caballos era cortarles los tendones y las arterias de sus patas traseras. Al hacer eso, los caballos se iban hacia atrás, se quebraban sus patas, no podían levantarse y morían desangrados. Claro que parece una práctica cruenta. Bueno, no parece, lo es. También puedo decir que aunque la Biblia no es explícita en decirnos el por qué, podemos conjeturar diciendo que si el ejército hebreo se llenaba de caballos y de carros, bueno, era como tener tecnología de punta. Era como los nazis con su famosa tecnología de los Panzer, los tanques, que lo convirtieron en el ejército temido de la Segunda Guerra Mundial. Si los hebreos se hacían de ese armamento,
iban a poner su confianza en ese armamento y no en la obra milagrosa, en la forma sobrenatural que Dios estaba obrando, aun cuando pueda parecernos que fue cruenta la decisión. Insisto, ¿cómo podemos entender un Dios infinito? Solo podemos aceptar su voluntad y saber por nuestra propia vivencia que es un Dios grande en misericordia y bondad. Pero naciones como estas rechazaban eso, rechazaban su bondad, su misericordia y su señorío. Bien, eso responde desde luego la segunda pregunta, que por qué Dios endurecía estas naciones. La expresión traducida al español, Dios endurece el corazón de alguien, suena como a manipularlo, a obligarlo o a empujarlo. Pero cuando lo estudiamos y leemos en contexto, como por ejemplo con la carta a los romanos, descubrimos que Dios los entrega a sus propias concupiscencias, a sus propios errores, a sus propias aberraciones. Y cuando están ahí, el endurecimiento de su corazón obviamente es catastrófico. El versículo. Hoy no les animé a leer el libro de los Salmos, que es regularmente de donde sacan un versículo por el estilo poético y devocional. Sin embargo, si algunos tienen un versículo que sugerir en Deuteronomio, por favor, en Josué, las disculpas, por favor, háganoslo saber. Bien, estamos en la pregunta 3, no, la 4 ya. ¿Por qué no dio heredad a la tribu de Leví? La herencia era para trabajarla. Cuando digo herencia me refiero a la tierra. Ellos debían trabajar esa parcela, ese terreno. En esa porción debían volverse o agricultores o ganaderos o comerciantes, pescadores o cualesquiera otros rubros. Pero los levitas no tenían el tiempo para dedicarse a esas actividades, porque su responsabilidad era dedicarse a instruir a las otras tribus en el temor, el respeto a Dios, las enseñanzas de los mandamientos, la música y todo lo que giraba alrededor de esto. ¿Saben? Las escuelas, si es que hubiesen existido en ese tiempo, estoy haciendo un paralelismo a la educación académica actual. Si es que existiera eso, hoy día lo más parecido sería a los colegios religiosos que hoy por hoy tenemos el privilegio, como nuestra iglesia, de dar la educación académica y a la vez religiosa. En ese entonces eran precisamente ellos los responsables de hacer eso. Entonces no tenían tiempo para actividades seculares. Y Dios dijo que su herencia era precisamente hacer eso. Ahora, permítanmelo de esta forma. Y me disculpo si la ilustración no les parece lo más atinada, pero por el momento no se me ocurrió otra. Este servidor, antes de dedicarme a tiempo completo como pastor, estuve trabajando como ingeniero, hasta que no tuve más tiempo de trabajar en mi profesión secular, porque mi vocación ocupaba todas mis energías. Eso me empujó como a 2 o 3 etapas de mi vida laboral. La primera fue que en ese entonces yo dirigía
estaba como... era una especie de gerencia general. Entonces yo le dije al propietario de la compañía que yo no podía seguir, que iba a renunciar. Él sigue siendo un hombre que ama a Dios, entendió cuando le expliqué que mi razón es que la iglesia demandaba de mí y me indemnizó, y lo hizo dándome una de las sucursales de esa empresa. Yo le dije, pero estoy sorprendido, no quería esto. Él dijo, no se meta conmigo, esto es mi relación con el Señor. Yo quiero hacer eso porque de todos modos lo tengo que indemnizar. Usted ha trabajado bien para mí y ahí vea qué hace con eso. Entonces me quedé con mi propio negocio y pensé, bueno, quizás esto es del Señor. Voy a dedicarle la mitad de mi tiempo como ingeniero y la otra parte a la iglesia. A los pocos meses la iglesia se multiplicó y ya tampoco tenía tiempo para lo otro. Tuve que vender eso. ¿Cuál es mi herencia hoy por hoy? Mi herencia es lo que estoy haciendo, enseñando la Biblia. Eso es lo que dice que debía ser la herencia para los levitas. Y puedo decirlo con libertad y con gratitud. La verdad es que no hay mejor privilegio para mí que esto. Que no lo merecemos, pero Dios en su gracia así lo ha decidido. Que debemos renunciar, los que estamos a tiempo completo, a otra cantidad de cosas, cierto, pero no son cosas que sacian el alma. Y les puedo asegurar que esto sí. Bien. Vamos ahora al libro. Hay una pregunta. Hermano Alonso dice. Sí, hola hermano Alonso. Pastor, ¿podemos comparar esta guerra de todos estos reyes con la guerra de los 6 días? ¿O era mucho mayor los reyes en esa época con las naciones de la guerra de los 6 días? Absolutamente sí, hermano Alonso. Hay un paralelismo enorme. Dios obrando de forma sobrenatural con ellos. En lo absoluto, sí. ¿Que con qué propósito? Eso es distinto. Es decir, el propósito del Josué era la conquista de la tierra prometida. En el caso de la guerra de los 6 días, no sabemos aún el propósito. Yo podría sugerir, en honor al espectro profético, que es el montaje de la plataforma a los últimos días. Pero hasta que sucedan los últimos días, podríamos decir, en efecto, de eso se trataba. Bien, pasamos a Bonhoeffer. Él está hablando esta vez de los lobos rapaces. Él está hablando de aquellos que están infiltrados en la iglesia, haciéndose pasar como discípulos, cuando en realidad son todo lo contrario a un discípulo. Y él pregunta, él señala cómo podemos fácilmente identificar a un lobo rapaz, a un cristiano, un profeta, un predicador o cualquiera que se está aprovechando de la necesidad espiritual y destruyendo. Dice varias cosas, entre otras, que tienen motivos oscuros u ocultos, que sus mentiras y obras son engañosas, como todos aquellos espectáculos que usted puede ver de algunos predicadores, que no usaré ni nombres ni ejemplos porque que den cuentas a Dios, pero no están en la Biblia sus prácticas. Dice también Bonhoeffer que buscan poder, buscan influencia en el pueblo, más que enseñarles la Biblia e instruirlos por el camino del Señor.
que buscan dinero, que buscan gloria, que intentan imponer sus propias ideas, sus propias profecías y bueno, otras cosas más. Bien, el lobo infiltrado sabe que es un lobo, no necesariamente. Estuve sorprendido ahora que leía esta parte porque yo siempre he creído que hay algunos lobos dentro de la iglesia que ellos mismos no saben que son lobos. Ellos incluso lo que hacen, lo hacen en nombre de la justicia. Se consideran como paladines de esta y que están protegiendo a las ovejas de otros lobos, sin darse cuenta que ellos son lobos. Pienso que su soberbia, su arrogancia, los ciega totalmente. Como un simple ejemplo voy a decir esto, mire, aquellos que intentan dividir un ministerio o una iglesia o una familia diciendo que están protegiendo a uno de esos, no se dan cuenta que la división no es del Señor. Sí, pero los estamos protegiendo. Ese es el punto. Ellos se creen paladines de la justicia. Entonces los mueven y se los llevan en nombre de eso. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta. Ahora que su consecuencia va a ser menor, solo Dios y ellos. Yo solo puedo decir que qué lamentable, qué triste es que se enreden en esas prácticas. Para ellos. Bien, ¿por qué no necesitamos ver el corazón de nadie? Esta parte es más que interesante. No necesitamos ver el corazón de nadie porque lo que necesitamos ver son sus frutos. Y claro está que para que un árbol dé frutos pasa un tiempo. Y mientras ese tiempo no pase, probablemente no vamos a estar 100% seguros de qué fruto es o si sus frutos son buenos o son ácidos o son amargos. Pero no debemos preocuparnos porque cuando ese tiempo venga, entonces podremos identificarlos fácilmente. Ahora, mientras eso viene, pregunta, ¿barrera con los que dan los frutos malos? Bueno, cuando llegue ese momento en donde podemos identificar a esos árboles con frutos malos, por supuesto que debemos crear una barrera, por supuesto que debemos distanciarnos, debemos alejarnos de ellos antes que nos contaminen y nos enreden en el error. Dice, llaman a Jesús su Señor, pero no por el Espíritu Santo. Esto no debería sorprendernos. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice que en aquellos días lo llamarán Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchas otras cosas. Y el Señor dirá, no les conozco. Entonces no debe sorprendernos que todas estas personas van operando en nombre de la religión y en nombre del Señor. Claro que con esto van acarreando mayor condenación. Dios los guarde. ¿No nos salvamos por una confesión religiosa? Absolutamente no. Nos salvamos por una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo, una íntima relación, no por decir que hicimos algo. De hecho, eso nos lleva a la otra pregunta, la diferencia entre decir y hacer. Decir es el hombre basándose en el sí. Esto de otra forma significa sus pretensiones de lo que haría. Si hago esto, si hago lo otro, pero ¿de qué sirve si nunca lo hizo? Versus el hacer. Es el hombre humilde que en un acto de obediencia simple y sencillamente cumple y actúa.
Así es que lo que está pidiendo de nosotros no es que digamos, sino que hagamos, que obremos. Bien, gracias por haber estado con nosotros. ¿Hay algo más? Sí, los versículos. Dámelo. Dijeron 2. Oh, El 11:6. ¿sí? Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretará sus caballos y sus carros quemará a fuego. Listo. Y el 13:33. ¿Qué dice? Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Quedémonos con el 13. 33. 33. Es lo que estabas hablando de Dios la heredad. es nuestra heredad. Y servirlo es nuestro más grande privilegio. Gracias por acompañarnos. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu enseña a las iglesias. Buenas noches a todos.